Y bueno amigos, todo listo para este nuevo video que les adelanto, según yo no, va a quedar bastante interesante. Y es que bueno, vamos a repasar varias cositas que me gustaría analizar con ustedes desde el desquicio que tienen algunos y ese tema con el Real Madrid. Y me gustaría sobre todo finalizar con algo de Davo que me parece una de las mejores canciones que he visto o que he escuchado, mejor dicho, en la historia de la civilización. Pero no voy a enredarme mucho más con esta introducción, les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video, ¿no? Porque hay que analizar varias cosas. Por cierto, lo de Mbappé que vamos a repasar ahorita me ha dejado absolutamente desquiciado. No me lo esperaba, pero bueno, seguramente muchos de ustedes sí, a lo mejor yo el que estaba bastante desubicado. Quiero que arranquemos con esto, que bueno, no se ve todavía, pero vamos a colocarlo, que es de un youtuber del Barça, un chico que bueno, se ha trabajado sus cosas y tiene un canal que es bastante grandecito, pero me llama mucho la atención la cantidad de barbaridades que se dicen. Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Ojo a esto de Adrián Sánchez que dice: ningún equipo campeón de 3 de las 5 mejores ligas del mundo estará en el nuevo Mundial de Clubes de Infantino. Esto es lo que añade este hombre. No voy a entrar en el Napoli, no sé quién es el otro equipo realmente, pero entiendo que es el Napoli que ha quedado campeón ayer de la Serie A. Me imagino que también ha hecho referencia a lo que ha sucedido con el Fútbol Club Barcelona. Y es que, mira, están tan acostumbrados definitivamente a que les regalen las cosas, a que les faciliten todo, que no se han dado cuenta que esto va de básicamente habérselo ganado. Así de sencillo, no hay otra. Se lo ganaron los que están ahí por el coeficiente no sé qué, los puntos, equipos que han tenido cierta constancia, no equipos que llevan años haciendo el ridículo en Europa, no solamente en la Champions, sino también en la Europa League. Es que me parece sencillamente surrealista lo desubicado que está esta gente. Están desubicados, pero como nunca y como siempre. Ah, no, sí, vamos a sacar al Real Madrid, que viene haciendo la década que viene haciendo para meter al Barça, que acá recién acaba de ganar una liga, ¿no? Y que por cierto la ha ganado, ya sabemos todos más o menos cómo, con algunas cositas que pasaron en algunas jornadas anteriormente con el Madrid, concretamente en 3 jornadas diferentes. Es que es sencillamente maravilloso. Lo de esta gente da para escribir unos 4 libros aproximadamente. Aquí está lo de Mbappé, que repito, me pareció increíble y no sé si se lo esperaban ustedes, pero yo definitivamente no. Pregunta número 4. ¿En qué año fue? Ha sido un placer ver a nuestros jugadores demostrar su conocimiento sobre la historia del Real Madrid. Es impresionante, de verdad, yo no me lo esperaba. O sea, se ha hablado muchas veces, muchachos, que este chico era muy madridista, que le estaba, o sea, esas cosas que se han ido diluyendo, sobre todo después de esa última renovación con el PSG, ¿no? Pero me llama mucho la atención definitivamente cómo conoce la historia del club. O sea, es que lo de Indonesia es que yo no tenía ni idea, y seguramente lo de marzo seguramente ya lo sabía, pero que me lo preguntan así a quemarropa y probablemente no lo recordaría. Es impresionante lo que sabe este hombre. Y hay otras preguntas que, bueno, se las voy a retuitear en Twitter, los que me siguen en Twitter, para que lo vean, porque me ha parecido sencillamente impresionante. Hoy se ha confirmado definitivamente, o bueno, no, ya se confirmó ayer, pero se ha despedido Luka Modric del Santiago Bernabéu y ha sido muy bonito, muy emotivo lo de Carlo Ancelotti y todo. Y en este caso, bueno chicos, quiero que veamos esto, que me pareció increíble, porque siempre he dicho una cosa: el Madrid da igual que haga algo bien, que lo haga mal, que lo haga, todo el tiempo van a haber críticas. Escuchen esto desde la cadena SER. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El Madrid gestiona fatal el adiós de sus mitos y el último ejemplo es el de Luka Modric. El croata hizo oficial su adiós ayer a través de redes sociales y se va a despedir en un partido en el que se va Ancelotti también y Lucas Vázquez. Está fatal hecho, es una despedida muy corta a una leyenda, porque en el ambiente flota que Modric se ha querido quedar y se intuye que más que una decisión de Xabi Alonso es una decisión de Florentino. Pero sobre todo al madridismo le quedará su clase y su profesionalidad hasta el final, con 2 temporadas ejemplares para terminar. En la última, el único protagonista blanco sin lesión, habiendo tenido minutos en 56 partidos de esta campaña. Modric podría empapelar de título su casa, y en realidad lo ha hecho, porque su casa ha sido el Bernabéu. En mi opinión, merecía más, un año más, un homenaje más solo para él, un reconocimiento extraordinario a una carrera extraordinaria. Las leyendas merecen una salida por la puerta grande, y alguien tendrá que explicar al madridismo por qué Modric sale por una puerta distinta, por ejemplo, a la que se escogió para despedir a Toni Kroos. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivos. Es que, ¿qué quieren que les diga? Es impresionante en definitiva ver cómo está esta gente. Repito, critica absolutamente todo, que el Madrid no sabe despedir a sus leyendas. Te aseguro una cosa: si el Madrid hubiera hecho algo mucho más loco, mucho más desquiciado, tanto con Ancelotti como con Luka Modric, estarían diciendo a día de hoy, que por cierto me pareció algo muy emotivo. Al final lo que quiere seguramente un futbolista es sentir ese cariño de la afición, y a mí me parece que lo han sentido de manera correcta, ¿no?
si el Madrid hubiera planificado otra cosa más, más intensa, con muchas más locuras, muy probablemente a día de hoy estaríamos escuchando que el Madrid, después de la temporada ridícula que hicieron, no se puede permitir esto. Es que, repito, son una maquinita para criticar absolutamente cualquier cosa que rodee a lo blanco, ¿no? Vamos a pasarnos a lo siguiente porque lo de los amigos de Laporta es impresionante. Fíjense en esto de Fabrizio Romano, quien, bueno, añade que Jonathan Tah será definitivamente nuevo defensa del Bayern de Múnich. Esto lo da en exclusiva Fabrizio Romano, no está oficializado, pero bueno, parece que está muy avanzado y toda la cosa, y es un buen momento para recordar cosas como esta. Repito, lo de esta gente con Laporta y cómo se las ha ido colando es digno de estudio, muchachos. Importante esto, el Barça a mí me cuenta que tiene muy avanzado el fichaje de Tah, central del Leverkusen. Acaba en junio el contrato y obviamente no se puede hacer oficial hasta enero, pero tiene muy avanzado el fichaje de Jonathan Tah, jugador del Leverkusen. Diego, no es broma esto, ¿eh? No es broma, es que era una oportunidad y es una oportunidad de mercado porque acaba contrato. Sí, pero para la línea tan adelantada del Barça. Claro, a mí personalmente... Peligroso. Es lento. Es lento. Es lento. Claro. O sea, Está lento. Con una línea tan adelantada. Íñigo tampoco era rápido, José. Ya, pero el problema es así, tampoco es rápido. O sea, pero que no es el perfil, ¿no? El problema es la cintura. Eso. Claro, y al final estamos hablando de un futbolista que sí, que es una oportunidad de mercado porque acaba contrato y porque se lo están rifando los grandes. Pero yo lo he dicho cuando hablábamos para el Madrid, no es un central predilecto para mí porque es lento y le cuesta mucho girarse. Entonces, dependiendo para qué tipo de equipo va... Es impresionante, chicos. Bueno, después de ahí de un poquito la explicación de básicamente lo que es Jonathan Tah o lo que no puede ser Jonathan Tah, es significativo ver cómo le escuelan absolutamente cualquier cosita. Bueno, ya otro fichaje más. Es que, o sea, yo entiendo que hay que intentar levantar el tema, la ilusión. Seguramente esto salió cuando en algún momento las cosas del Barça no le estaban saliendo del todo bien. Pero es absolutamente increíble cómo no dan ni una. Me deja absolutamente desquiciado. Chicos, vamos a pasarnos ya a lo siguiente, que en este caso es esto del Patán, Mr. Patán. Que bueno, dice Hausen se come 3 goles del peor City de la década. Desastrosa actuación de la defensa del Bournemouth con horrible partido de Hausen que salió en la foto en los 3 goles. En la imagen le vemos estático y sin salir a frenar un gran lanzamiento de Marmoush. En los pasillos del club inglés celebran los 60 millones recibidos tras pagar solo 10 millones hace 10 meses. Le han colado al trampas un jugador sobrevalorado. Hausen ya genera dudas. Es un tipo que está absolutamente desquiciado, se los digo, absolutamente desquiciado. Seguramente este hombre en algún momento tuvo que haber alabado a este chico y ahora es que mira, de verdad. Y además un futbolista que está jugando su último partido con el Bournemouth. Seguramente la tensión competitiva no es la misma, o sea, muchísimas cosas que podamos ir encontrando en esta cuestión. Me parece sencillamente lamentable lo de este tipo, pero bueno, sabemos todos lo desquiciados que puede estar este hombre. Y que en algún momento, bueno, esperemos que pueda seguir haciendo el uso de su medicación porque definitivamente es que le hace falta como el comer a muchísima gente. Vamos a colocar y cerramos con esto de Davos Ceneice, que me pareció maravilloso sencillamente. De niño le sacábamos 6 copas de Europa al Barça. El único gigante de España era el Real Madrid. Un día llegó Cruyff y cambió la realidad para siempre. El Barça pasó a ser más que un club, una forma de vivir. Formaron a Messi, a Xavi y al genio de Iniesta. Juntos jugaban mientras ningún rival encontraba respuesta. Tenían a Pep, el mejor entrenador del planeta. Verlos jugar era espectacular, no había manera de poderles ganar. ¿Sabe cómo quedamos después de toda esta historia? 10 copas de diferencia le sacamos ahora. No, porque después de Kevin te dice, nosotros en Madrid competimos, siempre lo mismo con Atlético. Flaco, 10 Champions te sacan nosotros en Madrid. Es sencillamente maravilloso y bueno, creo que en alguna u otra oportunidad he escuchado esa canción. No es el mejor ritmo del mundo, pero me ha parecido interesante. Y bueno, dado que viven echándole cuentos ahí sobre los niñatos, estos niños ratas que son del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este video, que por supuesto me lo hagan saber en los comentarios hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.